El frío del comienzo del invierno en Chicago se filtraba por cada costura de su ropa, posándose como una fina capa de escarcha sobre todo, negándose a derretirse, negándose a disminuir, aferrándose en cambio a su piel y a sus pensamientos. Eran las 10 de la noche, pero dentro de Lexington la luz seguía brillando cálida y dorada. El aire estaba cargado de gente y del aroma de mantequilla caliente, ajo quemado, vino tinto y perfumes caros. El ambiente se sentía pesado, como si no pudiera desprenderse de la mezcla de elegancia y agotamiento. El sudor se deslizaba silenciosamente bajo la ajustada camisa negra que se ceñía al cuerpo de la camarera, mezclándose con el perfume barato que llevaba y el cansancio oculto que arrastraba. Rachel Monroe llevaba 11 horas seguidas de pie, con sus pasos repitiéndose como un programa escrito en sus huesos mientras se movía por el abarrotado comedor donde la gente reía, pedía, brindaba y fingía preocuparse por los demás. Se movía con el ritmo de alguien que se había entrenado para leer las necesidades de los clientes antes de que ellos supieran cómo expresarlas. Le dolía la zona lumbar, le ardían las pantorrillas y la sonrisa de práctica que había lucido durante casi 3 años en este trabajo comenzaba a agrietarse por las comisuras. Pero no podía bajar el ritmo. No esa noche. No cuando sus propinas decidirían si podía pagar el alquiler o pasar una semana más temiendo los golpes furiosos de su casero y las llamadas telefónicas sin respuesta que seguirían. El comedor principal del Lexington bullía con la misma energía de los viernes por la noche de siempre. Los hombres se aflojaban las corbatas tras cerrar negocios que quizá no eran tan limpios como parecían. Las parejas se miraban a los ojos a la luz de las velas, tratando de recuperar sentimientos que el tiempo ya se había llevado. Los turistas tomaban fotos de sus platos como si fueran monumentos. Rachel se deslizaba entre todo ello. Una bandeja de plata en equilibrio sin esfuerzo en una mano, pasos firmes, palabras precisas, expresión lo suficientemente amable, pero nunca demasiado familiar. Había aprendido a ser invisible, ya que cualquier buen camarero debe estar presente en el momento en que surge una necesidad, pero desaparecer lo suficientemente rápido como para proteger la privacidad del cliente. Quizás por eso lo vio inmediatamente. Mesa 19, escondida en el rincón más alejado, detrás de un separador de madera que la protegía del comedor principal. La mesa reservada para aquellos dispuestos a pagar más por la discreción. Julian Roth. Le había servido 3 veces en los últimos 2 meses, siempre igual. Llegaba a las 9 en punto, siempre solo, excepto por el guardaespaldas sentado en la mesa de al lado. Pedía un chuletón poco hecho y una copa de Cabernet Svenolon. Dejaba una propina del 20% exacto. Nunca alzaba la voz. Nunca llamaba a un camarero chasqueando los dedos. Nunca montaba una escena. Sin embargo, todos los empleados sabían que la mesa de Julian Roth requería la precisión de una intervención quirúrgica. Porque en las raras ocasiones en que alguien le traía el vino equivocado o le interrumpía en un momento de reflexión silenciosa, no le despedían, pero le cambiaban el horario y le reasignaban la sección. Como si una mano invisible reorganizara sus turnos sin una palabra de explicación, Rachel había aprendido a no hacer preguntas sobre hombres como Julian Roth. En una ciudad como Chicago, donde las familias más poderosas estaban vinculadas a cosas que nadie quería nombrar en voz alta, sobrevivir significaba bajar la mirada y guardar tus observaciones para ti mismo. Ella sabía que él era importante de una manera que nunca aparecía en un formulario de impuestos. Sabía que el ligero acento al final de sus frases insinuaba la costa este, un lugar donde los secretos nunca mueren, solo duermen. Sabía que el traje a medida que llevaba costaba más que sus ingresos combinados de medio año. Y esa noche supo que algo era diferente. Si sigues escuchando y sientes que esta historia te llega al corazón, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartir este video para que podamos seguir trayéndote historias conmovedoras cada día. Y, si no es mucho pedir, ¿podrías decirme desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario a continuación y cuéntanos a qué rincón del mundo ha llegado esta historia. Apreciamos cada palabra que compartes con nosotros.
La primera vez que Rachel sirvió a Julian Roth fue una noche a mediados de octubre, cuando el viento se volvió fuerte y las ramas desnudas proyectaban largas sombras sobre la acera de piedra frente a Lexington. Entró a las 9:05, igual que esta noche, sin hacer ruido ni llamarla la atención. Sin embargo, su sola presencia parecía comprimir el aire a su alrededor. La puerta de cristal se cerró detrás de él, aislándolo del viento, y todas las miradas de la sección VIP se detuvieron por un instante. Julian no era guapo en el sentido habitual. Su rostro tenía una nitidez clásica, anguloso, con ojos profundos y oscuros, no fríos, pero lo suficientemente penetrantes como para hacer que una persona se sintiera observada de una manera que le despojaba de sus defensas. Era alto, de hombros anchos, y se movía con la precisión de alguien que calcula cada paso antes de darlo, sin desperdiciar ningún movimiento. Nadie se lo presentó a Rachel. Nadie necesitaba a dos hombres como Julian, que no necesitaban nombres para ser reconocidos. Se sentó en la mesa 19, desplegó la servilleta de seda blanca sobre su regazo y no miró el menú. Rachel se acercó con una bandeja de agua, siguiendo el protocolo, aunque su corazón latía notablemente más rápido esa noche. Buenas noches. ¿Prefiere agua con gas o sin gas? La pregunta habitual salió de sus labios con el mismo tono tranquilo que siempre utilizaba, aunque sentía una leve tensión en los hombros. Julian levantó la cabeza y por un breve instante sus ojos se encontraron con los de ella. Seguía sin haber hielo. Su voz era grave, cálida, sin el acento alargado de los sureños ni el tono seco de los norteños, sino suave, de una forma que la hizo inclinarse ligeramente hacia él sin querer. Se giró para servir el agua, tomando nota del pedido que él le había transmitido sin decir una sola palabra. Un chuletón poco hecho, sin salsa, verduras asadas extra y una copa del Cabernet Sauvignon más caro de la carta. Todo ello en menos de un minuto, sin palabras innecesarias ni peticiones inusuales. Pero Rachel sintió que acababa de entrar en un espacio sin señales. En las visitas siguientes, Julian llegó a la misma hora, pidió la misma comida y siempre tenía al mismo hombre sentado a una mesa de distancia, una figura grande y tranquila, vestida con tanta sencillez que desaparecía en el fondo. Tony, alguien a quien Rachel nunca había visto, apartó la mirada de la sala durante más de 3 segundos. Julian nunca preguntó por Rachel por su nombre, pero en su segunda visita, cuando ella se acercó a su mesa, él dijo, «Tú fuiste la camarera aquella noche». No era una pregunta, era una afirmación. Ella asintió con la cabeza, alisándose instintivamente el pelo, y enseguida se resintió por haberlo hecho. Bien, trabajas de forma muy profesional. Eso fue todo. Sin sonrisas, sin florituras corteses. Sin embargo, sus palabras permanecieron con ella toda la noche, como una pequeña llama en el frío. Después de cada visita de Julian, Rachel intentaba tratarlo como a cualquier otro cliente, pero sabía que lo observaba más de cerca de lo que debía. Se fijaba en la forma en que cortaba el filete, como si cada movimiento tuviera importancia, en la forma en que inclinaba la copa de vino para que la luz rozara la superficie antes de probarlo, la forma en que sus ojos recorrían la sala antes de volver al centro, localizando las salidas y a las personas con silenciosa eficiencia. Julian hablaba muy poco, pero cada palabra tenía un propósito, y Rachel intuyó algo que no se atrevía a expresar. Este hombre no venía aquí solo para cenar. Algo existía bajo la cachemira, bajo los pulidos zapatos italianos, una capa de silencio espesa como el hielo, que ocultaba algo mucho más grande que las comidas exquisitas o el vino caro. Julian era el tipo de hombre que hacía creer a los demás que no necesitaba protección, y sin embargo tenía a Tony. Y para Rachel, esa fue la primera pieza del rompecabezas que le hizo prestar más atención de la que debía. No era cálido ni accesible, pero en un mundo tan ruidoso y artificial como el Lexington, en cualquier noche, su silencio tenía un poder que ella no podía ignorar. Y luego, como siempre, terminó su comida, dejó la propina exacta, se levantó y desapareció en la noche de Chicago como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo,
Su presencia nunca abandonó realmente la sala. Y en lo más profundo de su instinto, Rachel sabía que algún día tendría que elegir entre ser silenciosa como él o romper ese silencio. La cuarta vez que Julian Roth apareció en el Lexington, el frío era tan intenso que una espesa capa blanca de escarcha se adhería a las puertas de cristal del restaurante como una hoja de papel empañada. Afuera había viento y nieve. Adentro había el cálido resplandor de la luz amarilla y el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Rachel sabía que él vendría, como siempre, exactamente a las 9:00. Y, en ese preciso momento, Julian entró, con su abrigo gris carbón sobre los hombros y guantes de cuero en las manos, dirigiéndose directamente a la mesa 19, como si toda la sala no fuera más que un telón de fondo. Tony lo seguía como una sombra, con la misma actitud tranquila y silenciosa. Pero esa noche, solo 5 minutos después, Rachel se dio cuenta de que algo iba mal. No con Julian, sino con Tony, el hombre que ella creía capaz de permanecer inmóvil como una estatua durante toda la velada, pero que no dejaba de meter la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacarla sin sacar nada. A la tercera vez, ya no pudo fingir que se trataba de un hábito inconsciente. Pasó por su mesa la primera vez para rellenar el agua, la segunda para comprobar la vela y la tercera para servir el entrante. Cada vez que pasaba por allí tenía una excusa, lo suficiente como para pasar desapercibida, pero lo suficiente como para observar. Tony ya no mantenía la postura de un hombre en guardia. Tenía los hombros encogidos y movía la pierna con un ritmo irregular. Cuando Julian decía algo, Tony se limitaba a asentir sin mirarle a los ojos, apretando la mandíbula y moviendo los músculos como si estuviera rechinando los dientes. Cuanto más lo observaba, más segura estaba de que no se trataba simplemente de una mala noche para el guardaespaldas. Llevaba demasiado tiempo en el sector servicios como para no reconocer cuando alguien ocultaba algo. Había gestos que solo aquellos que vivían detrás de la cortina de la hospitalidad podían interpretar, como la forma en que Tony miró su reloj al menos 3 veces en menos de 10 minutos. Cada mirada se prolongaba más de lo necesario, como si estuviera haciendo una cuenta atrás. Julian no cambió, cortando su filete con esos movimientos suaves y precisos, comiendo al mismo ritmo mesurado, sin prisas, sin relajarse. No reveló ningún indicio de que notara algo inusual a su alcance. Pero Rachel sí lo notó, y la sensación se aferró a ella como la nieve pegada a las suelas de sus zapatos, fría e inmóvil. Se preguntó si debía decirle algo al gerente, pero entonces recordó el silencioso reajuste de los horarios del personal cada vez que alguien cometía el más mínimo error con la mesa 19. Nadie decía nada en voz alta, pero todos lo entendían. No era un hombre al que se pudiera molestar. Y Rachel, aunque todos sus instintos le gritaban que se mantuviera alerta, optó por el silencio y siguió observando hasta que vio a Tony recibir una llamada secreta. No se llevó el teléfono al oído, solo miró la pantalla debajo de la mesa antes de cerrarlo de golpe. Ella pudo ver su pulgar moviéndose rápidamente sobre la pantalla, como si estuviera escribiendo. No es un mensaje inocente, no viniendo de este hombre. Una hora más tarde, cuando Julian pidió otra copa de vino, Rachel se acercó con su compostura habitual, pero su mente daba vueltas con detalles dispersos. El guardaespaldas movió su silla para tener una vista clara de la puerta trasera. No dejaba de mirar su reloj, evitaba el contacto visual, escribía apresuradamente en su teléfono, y algo en la total inconsciencia de Julian la inquietaba aún más. Si un hombre como él no se daba cuenta, entonces o bien estaba eligiendo no hacerlo, o bien lo mantenían en la ignorancia. Ambas posibilidades eran peligrosas, y Rachel, que no tenía ninguna importancia en este mundo, se encontró temiendo por un hombre que nunca había pronunciado su nombre, pero que permanecía en sus pensamientos de una manera que no podía explicar. Se quedó detrás del mostrador, con la mano apoyada en la jarra de agua, mientras sus ojos permanecían fijos en el rincón en sombras, donde se encontraba la mesa 19. Los detalles dispersos ya no estaban dispersos. Comenzaron a encajar en algo que le provocó un nudo en el estómago.
Tony ya no era el muro inamovible que ella creía que era. Estaba haciendo otra cosa, algo que no correspondía a un protector leal. Lo vio mirar su reloj de nuevo, rápido y con precisión, como si contara cada minuto. Entonces apareció un desconocido. Viniendo de la dirección del baño de hombres, emergió un hombre de mediana edad tan corriente que nadie habría tenido motivos para mirarlo dos veces. Tenía el pelo corto, un poco ralo, y llevaba un abrigo de lana demasiado grueso para la temperatura del restaurante. No miró a su alrededor, no prestó atención al menú ni a la luz de las velas. Simplemente se dirigió hacia la mesa donde estaba Tony sin decir nada. Rachel llevaba el postre a la mesa 4 cuando lo vio. La mano del desconocido se deslizó en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre amarillo pálido, fino y cuidadosamente doblado. Sin logotipo, sin escritura, sin nada que llamara la atención en una oficina de correos. Pero aquí, en ese momento, no podía ser algo normal. Tony no se sorprendió. Se inclinó ligeramente hacia adelante y aceptó el sobre con un movimiento fluido, sin vacilar. El gesto era demasiado ensayado como para ser accidental. El sobre desapareció en el bolsillo interior de su chaleco, debajo del abrigo, tan rápido que si Rachel no hubiera mirado en el momento exacto, se lo habría perdido. El desconocido no se detuvo, no habló, solo se dio la vuelta y se dirigió hacia la barra, donde la tenue luz envolvía su rostro en sombras. Rachel se quedó paralizada durante unos segundos, con la respiración entrecortada. Intentó convencerse de que podrían ser documentos personales o documentos confidenciales del trabajo, algo inofensivo. Pero había algo en la fluidez de aquel intercambio que le impedía creer en su propia tranquilidad. En una ciudad como Chicago, donde todo podía ser una máscara, los detalles más insignificantes solían ser las confesiones más evidentes. Y Tony acababa de recibir algo que no debía salir a la luz. Cuando regresó a la mesa de Julian, ya se había bebido más de la mitad de su segunda copa de Cabernet. Él seguía sentado erguido, con expresión tranquila, concentrado en el sabor del filete poco hecho. Pero Rachel ya no lo miraba como antes. Lo miraba como alguien miraría un hermoso cuadro colgado en la pared que podría caerse en cualquier momento si el clavo cediera. No podía estar segura de que su interpretación fuera correcta, pero había vivido lo suficiente como para saber que había señales que una persona simplemente no podía ignorar. Como la forma en que Tony ahora mantenía la mano cerca del bolsillo interior, sin apoyar ambas manos sobre la mesa como solía hacer. Como la forma en que sus ojos se desviaban hacia la entrada, luego hacia la puerta trasera por donde entraba y salía el personal, como si cada puerta fuera una salida o una amenaza. Rachel nunca había imaginado que se encontraría en un momento como este. Ella solo era una camarera que intentaba ganar suficiente dinero con las propinas para pagar las facturas y ahorrar para tener una vida más estable. No pertenecía a un mundo en el que los sobres cambiaban de manos en las sombras o las miradas tenían múltiples significados. Pero esa noche, de alguna manera, había entrado en ese mundo. Y si estaba en lo cierto, si ese sobre era el comienzo de algo peor que el hombre sentado a solo unos pasos de distancia, podría ser él quien acabara en la tabla. El problema era que él no tenía ni idea. Y ella, quisiera o no, ahora tenía una parte de la verdad que nadie más había visto, y eso la quemaba por dentro. Rachel estaba detrás del mostrador, con la mano ligeramente temblorosa mientras abría el cajón para sacar más menús de postres, pero su mente daba vueltas en un vórtice sin salida. El sobre, la forma en que Tony lo aceptó sin siquiera mirarlo. El rápido movimiento de sus ojos hacia la puerta trasera, como si estuviera calculando el tiempo, esperando que un evento se desarrollara según lo previsto. Y Julian, que seguía cortando con calma el último trozo de filete de su plato, aparentemente ajeno a la traición que se estaba produciendo a su lado. Rachel intentó respirar hondo, pero el aire dentro del restaurante de repente se sintió denso, como si cada voz, cada tintineo de los platos, incluso las suaves notas de jazz, se estuvieran aplastando en un solo peso opresivo. Había aprendido a ignorar las cosas que no le concernían. Había elegido el silencio como medio de supervivencia,
en un mundo donde el silencio era a veces lo único que mantenía a una persona a salvo. Pero esa noche, algo dentro de ella la impulsó a romper esa regla. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallar, y su instinto le gritaba que, si no hacía nada, algo sucedería, algo terrible, algo que no podría deshacerse. Sacó la pequeña libreta de pedidos del bolsillo de su delantal y cogió el bolígrafo que estaba enganchado al borde del mostrador. El primer trozo de papel fue rasgado apresuradamente, lleno de frases temblorosas e incoherentes que parecían los desvaríos de alguien que había perdido el control. Lo arrugó y lo apartó, cogiendo otro. El segundo intento fue más breve, pero demasiado vago. Ten cuidado, algo va mal. Al releerlo supo que Julian nunca reaccionaría ante una advertencia tan débil. Era el tipo de hombre que respondía a las pruebas o a un puñetazo en la mesa, no a un susurro. Arrancó otro trozo. Esta vez dejó el bolígrafo y escribió con toda la claridad que pudo reunir. Tu guardaespaldas recibió un sobre de un desconocido. Tú eres el objetivo esta noche. No uses la puerta trasera. Agudo, claro, sin divagaciones. Lo leyó 2 veces. No encontró errores ni palabras innecesarias. Su mano aún temblaba, pero las letras eran audaces e inequívocas. Dobló el papel en 4 y lo deslizó en el tarjetero de cuero. La sala a su alrededor seguía moviéndose como si nada hubiera cambiado. Las parejas reían y levantaban sus copas. Un grupo en la mesa 8 sacaba fotos de su comida. Pero para Rachel, cada sonido se sentía distorsionado. Cada movimiento se ralentizaba. Caminó hacia la mesa 19, con cada latido del corazón tan pesado como un martillo. Julian levantó la vista cuando ella se acercó, con expresión serena. «Puedo traerle la cuenta si está listo», dijo ella, con voz firme y profesional, tan controlada que incluso a ella le sorprendió. Julian asintió. «De acuerdo». Dejó la cuenta junto a su vaso de agua, como siempre hacía. Pero dentro había algo más que la factura. Había una nota que podría cambiar el curso de toda la noche. Al darse la vuelta, cruzó la mirada con Tony durante medio segundo. Le dedicó una sonrisa cortés, pero tenía las palmas de las manos sudorosas. Volvió al mostrador, negándose a mirar por encima del hombro. No tenía forma de saber qué haría Julian. No sabía si él la creería. Pero sí sabía una cosa. Si se quedaba callada y ocurría algo terrible, nunca se lo perdonaría. Detrás de ella, el suave sonido del papel al desplegarse rompió el aire como una exhalación silenciosa, y todo el mundo pareció quedarse quieto con Rachel, esperando lo que vendría a continuación. Rachel se quedó detrás del mostrador, fingiendo pulir una copa de vino, aunque sus ojos nunca se apartaron de la mesa 19. Julian se puso de pie, sin prisas, sin brusquedad, sin llamar la atención. Simplemente se levantó, como si hubiera terminado de comer y estuviera listo para irse. Rachel contuvo la respiración. Si salía por la puerta principal, todo seguiría dentro de un margen más seguro, aunque llamaría la atención. Pero si se dirigía hacia la parte de atrás, la dirección hacia la que Tony no dejaba de mirar. Julian dio 2 pasos hacia adelante y de repente giró a la izquierda hacia las puertas dobles que daban a la cocina. El corazón de Rachel se detuvo. «¡No!», quiso gritar, pero se le cerró la garganta. El pasillo que atravesaba la cocina conducía directamente al callejón detrás del restaurante, el mismo lugar donde ella creía que les esperaba una trampa. Había escrito claramente que no utilizaran la puerta trasera. ¿Por qué iba él a entrar directamente por allí? Pero cuando la mano de Julian empujó la puerta batiente, Rachel se dio cuenta de algo. No se dirigía hacia la salida de emergencia que daba al callejón. Giró bruscamente hacia el montacargas de servicio. El estrecho pasillo que solo utilizaba el personal para transportar suministros al garaje del sótano. Una ruta oculta tan fácil de pasar por alto que incluso los guardaespaldas distraídos rara vez la notaban. Julian no estaba cayendo en la trampa. Se estaba deslizando por debajo de ella. Tony levantó la cabeza bruscamente. En ese instante, sus fríos ojos siguieron el movimiento de Julian. Y por primera vez en toda la noche, Rachel vio un destello de pánico en su rostro.
Conocía el montacargas. Sabía que, si Julian llegaba al sótano, donde le esperaba su coche blindado, toda la emboscada planeada para el callejón se vendría abajo. Tony se puso en pie de un salto y la silla chirrió con tanta fuerza que varios clientes volvieron la cabeza. Su fachada de calma se hizo añicos. «Señor», gritó, con la voz quebrada por la tensión, «esa no es la salida. Señor, esa no es la salida». Pero Julian no miró atrás. Su sombra desapareció por las puertas de la cocina, decidida y fría. Las puertas se abrieron y se cerraron detrás de él con una suavidad mortal. Tony no perdió ni un segundo. Se lanzó hacia adelante como un depredador liberado de su jaula, metiendo la mano derecha bajo el chaleco, ignorando las miradas de sorpresa a su alrededor. Sabía que había perdido el factor sorpresa. Rachel se quedó paralizada detrás del mostrador, agarrando el paño de cocina con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. Vio los ojos de Tony dirigirse hacia la estación de servicio por un breve instante antes de irrumpir en la cocina, con una mirada llena de sospecha y violencia. Ella había interferido en su juego y ahora el rey se había escapado del jaque mate. Tony se alejó de la mesa como un animal que percibe el peligro en el aire. Se acabó la tranquilidad. Se acabó la postura serena. Cruzó la sala a zancadas, deslizando la mano derecha dentro de su abrigo, donde Rachel estaba segura de que escondía algo que no tenía cabida en un restaurante. Nadie en el comedor percibió nada inusual. Algunos comensales miraron debido al fuerte roce de la silla, pero luego volvieron a su vino y a sus conversaciones. Pero Rachel lo vio todo. Vio cómo Tony pasaba de caminar a correr con moderación, fracasando en su intento de parecer tranquilo, mientras acortaba la distancia que lo separaba de la puerta por la que había salido Julian. Instintivamente, giró la cabeza hacia las puertas batientes. Todavía se movían ligeramente, no estaban completamente cerradas. Pero Julian se había ido. No sabía qué estaba haciendo, si alguien le esperaba dentro o si tenía un plan para contrarrestar esta traición. Lo único que sabía era que Tony había leído algo en el movimiento de Julian y se estaba desmoronando. Tony se deslizó por las puertas y desapareció en la zona del personal. Rachel lo vio sacar su teléfono, sus dedos recorriendo rápidamente la pantalla, como si estuviera activando una cadena de acciones preparadas mucho antes de esa noche. El ambiente en el comedor volvió a cambiar. No porque alguien hablara, sino porque, en el borde de su campo de visión, cerca de la esquina derecha del restaurante, se movía otro hombre, un camarero al que nunca había visto antes. Camisa blanca, corbata negra, el mismo uniforme que el personal, pero la ropa no le quedaba bien. El cuello estaba torcido y los zapatos no eran del tipo que exigía el Lexington. Rachel estaba segura de que no trabajaba allí. Salió de la zona del bar con paso firme, llevando una bandeja de vino vacía, pero sus ojos lo delataron. Estaban fijos en un objetivo. Se dirigió hacia el pasillo que conducía a la puerta trasera, la misma dirección que Tony en ese mismo momento. Pero al ver la frenética carrera de Tony, el hombre dudó. El falso camarero, al darse cuenta de que la trampa había fallado, se mezcló con las sombras y huyó. Rachel comenzó a temblar. Ahora lo sentía. Se había topado con algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Ya no se trataba solo de la traición de un guardaespaldas o de una advertencia garabateada en un trozo de papel. Era un plan coordinado con múltiples participantes. Y Julian, a menos que estuviera preparado, caería directamente en su trampa. Quería llamar a alguien, pero ¿a quién? A la policía. Tardarían al menos 10 minutos en llegar, si es que le creían. A la dirección, ni siquiera sabían quién era realmente Julian. Podía perseguirlos, pero ¿para qué? Para detener a Tony, para enfrentarse al falso camarero. No tenía armas, ni un plan. Y lo más importante, no sabía si sobreviviría si se adentraba más en esto. Pero no podía quedarse quieta. No después de escribir ese mensaje, no después de que Julian hubiera confiado en ella lo suficiente como para actuar en consecuencia. Dejó el mostrador y caminó rápidamente hacia la cocina, deteniéndose a 3 pasos de las puertas dobles. A través del estrecho hueco entre ellas, no vio nada. No había ruidos extraños, ni gritos, ni pánico,
Solo silencio, denso como la noche. Y entonces, desde algún lugar en el interior, oyó el suave ruido metálico de algo que golpeaba el suelo, pequeño pero lo suficientemente agudo como para detener su corazón. Rachel se pegó a la pared, apretando los dedos alrededor del borde de su delantal, con la mente dando vueltas. No sabía qué estaba pasando al otro lado de esas puertas, pero sabía una cosa. El plan se había venido abajo y ahora todo estaba a punto de cambiar. Aguzó el oído para captar hasta el más mínimo sonido. No había disparos ni gritos, solo un extraño y prolongado silencio que le ponía la piel de gallina. Al cabo de un momento, la puerta se abrió. Pero no fue Julian quien salió. Era Rick, uno de los ayudantes de cocina. Su rostro estaba demasiado pálido, sus ojos se movían rápidamente detrás de él antes de posarse en Rachel, como si no pudiera registrar completamente su presencia. Caminó rápidamente, sin decir nada, sin saludar a nadie, desapareciendo en cuestión de segundos por el pasillo hacia el almacén del personal. Rachel comprendió entonces que algo había sucedido dentro de la cocina y que Rick no quería formar parte de ello. Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia el vestuario, con cada paso hundiéndose en el suelo frío bajo sus zapatos. Su turno había terminado hacía más de 20 minutos, pero nadie la detuvo ni le hizo preguntas. Todo el restaurante parecía paralizado por una atención que solo los más perceptivos podían sentir. Se quitó el delantal, se desabrochó la etiqueta con su nombre, dobló la toalla y lo guardó todo cuidadosamente en su taquilla. Sus manos aún temblaban y su corazón aún no había recuperado su ritmo normal. Se puso el abrigo de lana, se envolvió bien en la bufanda y salió por la puerta trasera. La nieve caía en finos copos parecidos a cenizas. El aparcamiento detrás del restaurante estaba casi vacío. Solo había unos pocos coches solitarios dispersos por el oscuro pavimento. Rachel cruzó el patio de ladrillos, dejando unas tenues huellas en la nieve recién caída con sus botas. No había traído su coche, como de costumbre. Su apartamento estaba a unas 6 manzanas y solía ir andando a casa para ahorrar hasta el último dólar. Pero esa noche, cada paso le resultaba más pesado. El viento se colaba por debajo de su cuello y a través de las capas de su bufanda, trayendo consigo un frío húmedo que le hacía sentir como si alguien le rozara la piel con los dedos. Aceleró el paso con la postura rígida y la mirada fija al frente, aunque no podía evitar mirar por encima del hombro de vez en cuando. Al principio no había nada, pero cuando dobló en la tercera manzana, la sensación se había instalado en sus huesos. Alguien la seguía. No eran pasos claros, ni una voz, ni siquiera un movimiento definido. Solo la inconfundible sensación de unos ojos clavados en su nuca, siguiéndola, memorizando cada movimiento. Se detuvo, fingiendo ajustarse la bufanda. Echó una discreta mirada atrás, pero la calle estaba vacía, salvo por una débil farola y un coche aparcado. Reanudó la marcha, esta vez más rápido. La inquietud no desapareció, sino que se agudizó, como si cada paso que daba dejara una huella que alguien más estaba siguiendo. Cuando giró hacia el estrecho callejón detrás de su edificio de apartamentos, su corazón latía con fuerza. La luz llevaba una semana apagada y esa noche la oscuridad parecía una cortina lo suficientemente pesada como para tragarse cualquier cosa. Se apresuró, con los zapatos rozando el cemento, y solo se detuvo cuando llegó a la puerta de hierro que daba al pasillo común. Mientras introducía la llave en la cerradura, oyó un leve ruido detrás de ella, como un zapato deslizándose ligeramente sobre la nieve. Sin pensarlo, se dio la vuelta. El callejón seguía completamente a oscuras. No había nadie allí, pero la tapa de un gran contenedor de basura cerca de la esquina temblaba ligeramente, como si algo la hubiera rozado. Rachel no esperó a averiguar qué era. Abrió la puerta, entró rápidamente, la cerró de un portazo y echó el cerrojo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, su respiración era corta y frenética, como si hubiera corrido a toda velocidad. Se quedó pegada a la fría puerta metálica durante varios largos segundos, escuchando. No se oían pasos ni golpes, pero la sensación seguía intacta, tan vívida que no podía ser imaginaria.
Alguien la había seguido y sabía exactamente quién era. Rachel tardó casi 15 minutos en calmarse lo suficiente como para alejarse de la entrada. Encendió todas las luces de su pequeño apartamento, cerró bien las cortinas y comprobó 3 veces las cerraduras de la puerta antes de permitirse respirar profundamente. Se quitó el abrigo y la bufanda, pero se dejó puestos los zapatos. Tenía los pies helados, pero no podía apartar la vista del teléfono que estaba sobre la mesa. No había llamadas perdidas, ni mensajes, nada de Julian, nada del restaurante. El silencio era inquietante, un silencio que le oprimía el cráneo. Hervió agua, se sirvió una taza de té, con las manos aún temblorosas alrededor de la taza. El débil aroma de la menta se elevó en el aire, pero no sirvió para calmar la confusión que se arremolinaba en su mente. ¿Quién la había seguido? ¿Era Tony, el falso camarero, o alguien más? Alguien a quien aún no había visto. Las preguntas resonaban en su pecho sin respuesta. Entonces sonó su teléfono. El sonido agudo rompió el silencio, sobresaltándola tanto que casi se le cae la taza. Cogió el teléfono. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Sin nombre. Su mano dudó un instante antes de aceptar la llamada y llevársela a la oreja. Rachel Monroe. La voz era de mujer, grave, firme, ni apresurada ni cálida. ¿Quién es?, preguntó Rachel, tratando de mantener la calma, pero sin poder ocultar la tensión en su voz. Me llamo Olivia. Trabajo con Julian Roth. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Apretó el teléfono con más fuerza. ¿Está bien? Pasó un largo silencio, casi el tiempo que tarda un corazón en latir, antes de que Olivia respondiera. Por ahora. La forma en que lo dijo hizo que, por ahora, sonara más aterrador que cualquier amenaza. Entonces, ¿por qué me llamas?, preguntó Rachel, bajando aún más la voz. Julian leyó tu nota y, gracias a ella, evitó una trampa. Olivia habló con deliberada claridad, midiendo cuidadosamente cada palabra. Sabemos que no estás con ellos, pero ahora te has metido en esto y tienes que tomar una decisión. El pulso de Rachel se aceleró. ¿Una decisión sobre qué? Olivia no respondió de inmediato. Otro silencio lento y pesado llenó la línea antes de que continuara. Quiero verte. No por teléfono ni en público. Necesitamos estar seguros de que no te siguen, de que no te comprometen y, lo que es más importante, necesitamos hablar sobre por qué Tony lo traicionó. Rachel se quedó paralizada en medio de su salón. No era agente, no era policía. Era camarera, una mujer que se había dado cuenta de que algo iba mal y había tenido el valor o la estupidez de actuar. Sin embargo, allí estaba, en el umbral de dos mundos. Uno era la vida sencilla y frágil que había ido construyendo poco a poco. El otro era el mundo de gente como Julian, gente que vivía en las sombras, donde cada decisión tenía consecuencias. No sé si podré ayudar más, dijo Rachel en voz baja, aunque en lo más profundo de su ser ya sabía que había cruzado esa línea. Te enviaré la dirección, respondió Olivia rápidamente. Mañana por la noche a las 8. Ven sola, no se lo digas a nadie. La llamada terminó antes de que Rachel pudiera decir otra palabra. La pantalla se apagó. Su apartamento volvió a quedar en silencio. En su interior, el miedo se entremezclaba con la curiosidad. La razón se entremezclaba con algo más profundo. Un hilo fino e invisible la empujaba hacia adelante. Sabía que ya no era una espectadora en esta historia. Y mañana por la noche, todo cambiaría. A la noche siguiente, exactamente a las 8:00, Rachel se paró frente a la pequeña cafetería en una esquina tranquila, con su letrero de madera descolorido colgando holgadamente sobre su cabeza y un aviso escrito a mano en la puerta de vidrio, manchado por el paso del tiempo y el clima. Dentro, casi no había clientes, solo el chirriante zumbido de un viejo jazz que salía de un altavoz cerca de la barra y una cálida luz ámbar que se derramaba sobre el desgastado suelo de madera. Empujó la puerta, la campana sonó suavemente sobre ella y ese único sonido pareció sacarla del mundo exterior. Julian estaba sentado en la mesa del fondo, inicialmente de espaldas a la entrada, pero en cuanto ella entró, levantó la cabeza como si hubiera sentido su presencia incluso antes de que sonara la campana.
Llevaba un jersey negro bajo un abrigo de lana gris. Su rostro estaba sereno, como siempre, pero esta vez sus ojos eran diferentes. Reconocían algo, escrutaban algo y, bajo todo ello, había algo que se asemejaba a la gratitud. Rachel se acercó y se sentó frente a él sin esperar a que la invitara. Sus manos se juntaron en su regazo, con las palmas frías y húmedas. Julian la estudió durante varios segundos antes de hablar. Su voz era baja, firme, sin hostilidad, pero con una seriedad tranquila que exigía atención. Gracias por la advertencia. Ella asintió levemente, tratando de ocultar la tensión en su postura y en su rostro. No estaba segura de estar haciendo lo correcto, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Si no me hubieras creído, o si me hubiera equivocado, podría haber empeorado las cosas para ti. Pero estoy viva, respondió Julián con calma, lo que significa que tenías razón. Él asintió lentamente, sin apartar los ojos de su rostro. ¿Qué viste? Rachel tragó saliva. Tony recibió un sobre de un desconocido. Actuó de forma extraña desde el momento en que entró en el restaurante, mirando su reloj una y otra vez, evitando el contacto visual contigo, mirando constantemente hacia las puertas. Y luego otro hombre, fingiendo ser un camarero, se movió al mismo tiempo que tú te levantaste para irte. No sé exactamente qué planeaban, pero algo iba muy mal. Julian no respondió inmediatamente. Siguió observándola, evaluando no solo sus palabras, sino también la sinceridad de sus ojos, la verdad de su postura, el sutil temblor de sus manos. No pareces alguien que se meta en cosas como esta, dijo. Rachel soltó una pequeña risa sin humor. Créeme, nunca imaginé que alguna vez deslizaría una nota de advertencia en la cuenta de alguien como tú. Julian se recostó en su asiento, con los dedos entrelazados sobre la mesa. He trabajado con Tony durante casi 8 años. Nadie ha estado nunca más cerca de mí que él. Y precisamente por eso me resulta casi imposible aceptarlo. No solo me traicionó, me vendió. Julian hizo una pausa y su mirada se posó brevemente en el vapor que se elevaba de su café. No tienes que mirar por encima del hombro para ver si viene. Tony tiene que desaparecer de la ecuación para siempre. Rachel lo miró fijamente. ¿Por qué? Él permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. Finalmente, habló. Hay un grupo que quiere ocupar mi lugar. No con violencia, no como lo retratan las películas, sino eliminándome discretamente. Un accidente, una desaparición, un reemplazo desde dentro. Tony era el eslabón perfecto en su plan. Volvió a mirarla a los ojos, y esta vez su mirada se agudizó, y de alguna manera tú lo has estropeado todo. Rachel no sabía si sentirse orgullosa o aterrorizada. Se miró las manos antes de levantar la cabeza. ¿Y ahora qué? Ya estoy metida en esto, ¿no? Julian asintió con la cabeza. Sí, pero aún tienes una opción. Puedes salir de aquí esta noche, volver a tu trabajo y nos aseguraremos de que nadie te toque. O puedes dar un paso más, aprender lo que se necesita para sobrevivir en este mundo y estar protegida para siempre. Pero a cambio, no hay vuelta atrás. Rachel soltó una risa suave y ahogada. Solo soy una chica que sirve agua en un restaurante y ahora estoy sentada en una cafetería con un hombre que puede hacer desaparecer a alguien con una simple llamada telefónica. Julian no sonrió. Bajó la voz hasta casi un susurro. Y tú salvaste a ese hombre. Sus ojos no vacilaron. Así que la pregunta es, ¿quién quieres ser ahora? ¿La chica que sirve agua o la mujer que elige el siguiente capítulo de su propia vida? Rachel no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana empañada por la lluvia, donde había vuelto a nevar. Suaves copos blancos flotaban por una calle desierta como algo salido de un sueño en el que nunca esperó entrar. Sabía que eligiera lo que eligiera, nada volvería a ser igual. Julian se apartó de la ventana. La luz de la calle proyectaba un tenue resplandor a lo largo de sus pómulos, y Rachel notó las finas líneas cerca de sus ojos. Líneas que no eran de la edad, sino de demasiadas noches sin dormir. Se quedó sentado en silencio durante varios segundos, como si estuviera decidiendo algo muy personal. Luego puso una mano sobre la mesa
y sacó una pequeña caja de madera oscura del interior de su abrigo, colocándola suavemente entre ellos. Rachel la miró, sin tocarla, sin preguntar, esperando sus palabras. La voz de Julian era más baja que antes, pero ya no distante. En el mundo en el que vivo, no hay mucha gente que mantenga la claridad y la decencia en medio del peligro. Tú no solo viste lo que estaba mal, sino que actuaste para detenerlo. Me salvaste de una muerte que había sido planeada con cuidado, Rachel. Y eso no es algo que pretenda olvidar. Ella miró la caja antes de volver a mirarlo a él. ¿Qué hay dentro? Julian no respondió de inmediato. En cambio, abrió la tapa lentamente, revelando un sencillo colgante de plata con marcas desconocidas grabadas. No brillaba ni ostentaba el esplendor de las joyas caras. En cambio, tenía un peso que parecía casi antiguo. Es un símbolo de protección, dijo. No es una decoración. En mi mundo, cuando llevas esto puesto, todos los enemigos, todos los aliados, todos los rivales entienden que estás bajo mi protección. Y eso significa que tienen prohibido tocarte. Rachel se quedó mirando el pequeño objeto que yacía en silencio entre ellos. Nadie le había hablado nunca de un mundo en el que el poder se pudiera llevar colgado del cuello. Pero ahí estaba. Soltó una risa temblorosa, sin saber si por los nervios o por la sensación surrealista de estar dentro de una historia en la que nunca había aceptado participar. Creo que estás bromeando. La expresión de Julian no cambió. Nunca he bromeado sobre la supervivencia, y tú tampoco deberías hacerlo. Rachel extendió la mano y rozó con la yema del dedo la superficie fría y lisa, como piedra bajo la nieve. Si acepto esto, significa que estoy aceptando entrar en tu mundo. Julian asintió. Sí, nadie lleva esto y vuelve a la vida normal, pero no te obligaré. Es una elección. Entraste por accidente. Si te quedas es porque así lo has elegido. Rachel se enderezó, colocó las manos sobre los muslos y lo miró fijamente. ¿Por qué yo? Tienes cientos, quizá miles de personas que trabajarían para ti, te protegerían e incluso morirían por ti. ¿Por qué elegir a una camarera anónima? Julian se reclinó, con la mirada profunda e inquebrantable. ¿Por qué no tienes miedo? Sí que tengo miedo, replicó ella al instante. Estaba temblando. Salí corriendo del restaurante como una delincuente. Pero has vuelto, dijo él suavemente. Has respondido a la llamada. Has entrado aquí. Estás haciendo las preguntas que otros tienen demasiado miedo de hacer. El valor no es la ausencia de miedo. Es elegir actuar a pesar de él. Eres el tipo de persona que necesito. Rachel se quedó inmóvil. Nadie le había hablado así nunca. Nadie la había mirado nunca y había visto nada más que una camarera que sonreía en Q y llevaba bandejas. Pero Julian vio algo más y ella se dio cuenta de que eso era lo más peligroso. Empujó la caja hacia ella. La decisión es tuya, pero no tengo mucho tiempo. Si aceptas, te enseñaré todo lo que necesitas para sobrevivir. Si no, te irás de esta ciudad esta noche y me aseguraré de que nadie sepa jamás que exististe. Ambas son formas de protección, pero una te mantiene con vida. La otra te hace desaparecer. Rachel volvió a mirar el colgante, con el pecho oprimido por una sensación que no sabía nombrar. Sentía como si hubiera estado demasiado tiempo al borde del camino y ahora se hubiera abierto una puerta ante ella. No sabía lo que le esperaba al otro lado, solo que si se negaba a atravesarla, se pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el valor de dar el paso. Rachel sostuvo el collar en la mano y lo cerró con los dedos, como si intentara sentir el verdadero peso de la decisión que acababa de tomar. El colgante ya no le parecía frío. O tal vez su mano se había calentado demasiado bajo el torrente de emociones que la invadían como para notar la diferencia. Julian no dijo nada más, observando en silencio como si ese momento ya no le perteneciera. Ella levantó la cadena, se la pasó por la cabeza y dejó que el colgante se posara sobre su piel, bajo la fina capa de su jersey. En el instante en que la tocó, sintió un escalofrío que le recorrió el cuello, le bajó por la columna vertebral y se extendió por todo el cuerpo. No le dolió, no le dio miedo. Era simplemente un escalofrío que no podía explicar, como si un fino velo de niebla hubiera atravesado su mente durante un breve segundo
antes de disolverse, dejando atrás una calma que se sentía extrañamente menos solitaria. Julian asintió lentamente, como si hubiera presenciado este ritual cientos de veces antes. Ella había elegido y el mundo respondería. Rachel no entendió del todo lo que quería decir hasta que salieron de la cafetería. Todo parecía igual, la calle desierta, la nieve que caía, el tenue resplandor de las farolas. Pero el hombre sentado en el coche aparcado cerca la miró con el reconocimiento que se reserva a alguien importante. No era curiosidad, era reconocimiento. Asintió levemente cuando sus miradas se cruzaron antes de apartar la vista. En la esquina, una mujer con un abrigo negro paseaba a su perro, y cuando miró a Julian y Rachel, presionó sutilmente dos dedos contra su muñeca izquierda en una señal silenciosa antes de continuar como si nada inusual hubiera sucedido. Rachel aminoró el paso, recorriendo con la mirada la tranquila calle. Cualquiera que los viera estaba interpretando un papel. Era demasiado fluido, demasiado sincronizado, demasiado deliberado. Se volvió hacia Julian. Ya lo saben, ¿verdad? Julian esbozó una leve sonrisa. Este mundo tiene su propio lenguaje, Rachel. Y tú acabas de pronunciar un voto. La gente lo reconocerá y se adaptará en consecuencia. Ya no eres invisible. Rachel respiró hondo, dejando que el aire helado le llenara los pulmones. Por primera vez en años, se sintió vista no por los clientes o los compañeros de trabajo, sino por personas que vivían entre la sombra y la luz, personas que moldeaban destinos sin aparecer nunca en las noticias. La conocían y, lo que es más importante, la reconocían. Cuando regresó a su apartamento, Rachel se paró frente al espejo, se quitó el abrigo y dejó al descubierto el colgante de plata que brillaba contra su piel. Pequeño y sencillo, pero ahora parecía una marca grabada del destino. Todo había cambiado. Ella había cambiado y el mundo ya no la vería como una camarera. A la mañana siguiente, Rachel se despertó más temprano de lo habitual, aunque apenas había dormido. El collar seguía en su cuello, frío y ligero, como si siempre hubiera estado allí. Se miró en el espejo, buscando algún signo visible de que su vida había cambiado, pero el reflejo seguía siendo el mismo. Rachel, con el pelo castaño revuelto, los ojos sombreados y los rasgos delicados. Se puso el abrigo y la bufanda, salió a la calle y se adentró en una ciudad que bullía como si no tuviera ni idea de que ella había hecho algo que alteraría el curso de su vida. Pero ella podía sentirlo, una presión sobre sus hombros como una prenda hecha de algo invisible. Los ojos ya no la miraban de reojo, se detenían con cautela, con curiosidad, a veces con un sutil cansancio. En la parada del autobús vio a dos policías escudriñando a la multitud, con expresiones duras y autoritarias. Uno de ellos la miró fijamente, y por un segundo, Rachel sintió el viejo instinto de apartar la mirada. Pero cuando la mirada del policía se posó en el colgante de plata que descansaba sobre su garganta, su actitud cambió al instante. No le pidió la identificación, no le hizo preguntas. En cambio, enderezó la postura, se tocó la visera de la gorra con un gesto sutil y respetuoso, y deliberadamente le dio la espalda para darle privacidad. Fue un gesto que se apartaba de la ley misma. Más tarde, pasó por delante de una discoteca que acababa de cerrar para la limpieza matutina. Tres hombres corpulentos, con tatuajes en el cuello y cicatrices en los nudillos, estaban de pie junto a la entrada, el tipo de hombres que Rachel solía evitar cruzando la calle. Uno de ellos dio un paso adelante, como para bloquearle el paso, con una sonrisa burlona en el rostro. Entonces lo vio, el débil destello plateado. Se quedó paralizado en mitad del paso. Una señal silenciosa pareció recorrer el grupo. La sonrisa desapareció, sustituida por una mirada de repentino y frío reconocimiento. Sin decir una palabra, se hicieron a un lado, dejándole un amplio paso en la acera, con la cabeza gacha mientras ella pasaba. Rachel atravesó el espacio que le habían dejado, con el corazón latiéndole con fuerza. No por miedo, sino por darse cuenta de lo que ahora llevaba consigo. Ya no era solo Rachel, era intocable. Estaba entrando en un mundo en el que los gestos, las miradas y la distancia
tenían múltiples significados, y cada uno de sus actos era observado a través de una lente diferente, una en la que nadie hablaba. Sin embargo, todos entendían cuál era su lugar. Regresó a casa, cerró la puerta y se preguntó en qué se había metido exactamente. Había pensado que la protección de Julian le resultaría reconfortante, pero en cambio la marcó con un símbolo que la diferenciaba de todos los que la rodeaban. Su teléfono vibró, un nuevo mensaje de un número no guardado. Te adaptarás. No te lo quites. Rachel se quedó mirando las palabras, con un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Aunque no aparecía ningún nombre, sabía que era Olivia. Dejó el teléfono, se acercó a la ventana y corrió la cortina. Un SUV negro estaba estacionado a la entrada del callejón, con el motor apagado, las luces apagadas, inmóvil como un par de ojos ocultos detrás de cristales tintados. Sabía que la estaban observando. Era inevitable. Julian no la dejaría caminar sola durante los primeros días de su iniciación. Ya fuera protección o vigilancia, el efecto era el mismo. Ya no era completamente libre. Se recostó contra la pared, llevando los dedos al colgante. Nadie le había dicho que el precio de ser vista no era la admiración, sino la separación, y ahora lo entendía. Cuando el mundo la reconociera, ya no podría desaparecer en él, y el peso de esa verdad era más pesado de lo que había imaginado. Esa noche, Rachel recibió un breve mensaje de Olivia. 8 only, azotea del Hotel Whitmore. Sin explicaciones, sin instrucciones, solo un lugar y una hora. Y en este nuevo mundo, unas pocas palabras solían tener más peso que toda una conversación. Se vistió con un sencillo vestido negro, se puso su largo abrigo de lana, dejó que su cabello cayera de forma natural y salió con una mezcla de expectación, preocupación y aguda conciencia. El Hotel Whitmore se encontraba en Gold Coast, con sus paredes de mármol y sus gruesas alfombras rojas, una silenciosa declaración de que no todo el mundo podía entrar. Pero cuando entró, nadie la detuvo. El recepcionista asintió levemente con la cabeza y la guió hasta un ascensor privado. Este subió directamente a la última planta, donde las puertas se abrieron a un silencioso pasillo revestido de terciopelo e iluminado por lámparas de cristal que proyectaban suaves reflejos brillantes en el techo. Un hombre vestido con un traje negro esperaba al final y sin preguntarle su nombre, inclinó la cabeza y le abrió la puerta. En el interior había un comedor con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad que brillaba bajo el cielo nocturno. La mesa estaba puesta con velas que parpadeaban suavemente y vino tinto intenso que brillaba en copas altas y delgadas. Julian estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, y solo se giró cuando la puerta se cerró con un clic. Rachel asintió con la cabeza a modo de saludo. Él se acercó a ella, sin la dureza que solía mostrar. Con su traje gris claro, parecía deliberadamente más suave, como si quisiera acortar la distancia invisible que siempre había existido entre ellos. Gracias por venir, dijo ella, sentándose cuando él le indicó. Compartieron el primer plato en silencio, acompañados solo por el murmullo de jazz clásico que salía de unos altavoces ocultos. La tensión entre ellos era delicada, no por el peligro, sino por el peso de algo importante que esperaba ser dicho. Después de que el camarero rellenara sus copas y se retirara, Julian finalmente habló. Has sobrevivido a los 3 primeros días desde que te pusiste el collar. Sé que no ha sido cómodo. Rachel bajó su copa. Es como si me vieran a través de mí. La gente ya no me mira como a una persona normal. Me evitan, me temen. Julian negó suavemente con la cabeza. No te temen a ti, temen a quien está detrás de ti, y eso es lo único que te mantiene a salvo. Ella mantuvo su mirada, esperando algo más que esa verdad. Julian exhaló. No te he invitado esta noche solo para cenar. Quiero que consideres un papel formal. No como protección, ni como subordinada, sino como enlace, alguien que pueda estar entre ambos mundos. Tienes el instinto de percibir el peligro antes de que llegue, la inteligencia para permanecer en silencio cuando es necesario, y el valor para actuar cuando los demás se paralizan. Las personas como tú son poco comunes,
Y no quiero que sobrevivas en este mundo simplemente llevando un símbolo. Quiero que tengas un propósito en él. Rachel apretó con fuerza la servilleta que tenía en el regazo y dirigió la mirada hacia la resplandeciente ciudad que se extendía a sus pies, donde cada noche se desarrollaban miles de historias que pasaban desapercibidas para la mayoría. Nunca le habían confiado nada importante. Nunca la habían invitado a ningún lugar de relevancia. Pero también sabía que aceptar significaba que no habría vuelta atrás, que no volvería a ser quien había sido. Si acepto, preguntó en voz baja, ¿qué pasará después? Julian le sirvió un poco más de vino en la copa. Te entrenarán. Alguien te enseñará a leer una sala, a moverte sin dejar rastro, a sobrevivir cuando todo a tu alrededor comience a desmoronarse. Y si destacas, te ganarás el derecho a elegir tu propio camino. No serás una pieza en el tablero, serás una jugadora. Rachel observó el líquido rojo girando, reflejando el cálido dorado de las velas como sangre diluida. No era romanticismo, era una advertencia. Cada paso en este mundo exigía un precio. Pero lo que la hizo asentir no fue el poder. Fue la forma en que Julian la miró cuando le dijo que ella era importante. Por primera vez, alguien la veía no como una sombra, y por eso estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Rachel se sentó en silencio ante la copa de vino a medio terminar, con la mente dando vueltas a una maraña de preguntas que no ofrecían respuestas. Julian no la presionó porque entendía que lo que acababa de proponerle no era algo que una persona pudiera aceptar en un instante. Especialmente una mujer que menos de una semana antes había sido camarera en un restaurante que nadie recordaba. Una mujer cuya vida nunca se había acercado ni remotamente al poder. Pero su silencio no era una negativa. Era la calma antes de un punto de inflexión. Rachel levantó la mirada y se encontró con los ojos de él. Si acepto, necesito saber en qué me estoy metiendo. No daré un paso adelante a ciegas. No volveré a convertirme en una herramienta. Su voz transmitía una firmeza que no era frágil ni dudosa, sino que pertenecía a alguien que estaba poniendo a prueba los verdaderos límites de la oportunidad que se le presentaba. Julian asintió con la cabeza. Su mirada se suavizó de una forma que rara vez permitía. No serás una herramienta. No necesito obediencia. Necesito a alguien que pueda elegir, alguien que vea lo que otros pasan por alto. No te obligarán a nada, pero una vez que aceptes, llevarás el peso de cada decisión. Nadie vendrá a salvarte cuando cometas un error. Nadie te protegerá si te pierdes a ti misma. Rachel bajó la cabeza. No por miedo, sino porque esas palabras tocaron algo dentro de ella que había estado descuidado durante mucho tiempo. Durante años, había vivido según horarios, órdenes y menús preestablecidos. Nadie le había preguntado nunca qué pensaba. Nadie le había dejado decidir el rumbo de su propia vida. Por primera vez, tenía una opción, pero una opción siempre conllevaba consecuencias que la acompañarían el resto de sus días. Tengo una condición, dijo en voz baja. Julian levantó una ceja, sin sorpresa, pero sin esperarlo tan pronto. Si trabajo con usted, quiero la verdad. No las piezas que necesito para una tarea. Toda la verdad sobre ti, sobre Olivia, sobre el poder al que estoy demasiado cerca. Si me estoy metiendo en un juego peligroso, quiero ver todo el tablero. Julian no respondió de inmediato. La estudió durante un largo momento y luego inclinó la cabeza. No eres como nadie con quien haya trabajado antes, y por eso te elegí. Levantó su copa y la golpeó ligeramente contra la de ella, un pequeño gesto que se sintió como un acuerdo tácito. Rachel dio un sorbo, con el corazón encogido por una tormenta de emociones. Sabía que estaba alejándose de todo lo que le resultaba familiar. Se acabaron las madrugadas preparando café. Se acabó el ruido de los cubiertos en la cocina. Se acabaron las sonrisas forzadas de los clientes habituales cuando dejaban unos pocos dólares sobre la mesa. Estaba entrando en un mundo en el que cada mirada tenía un significado. Cada palabra llegaba a un nivel más profundo. Y cada error exigía un precio mucho mayor que el tiempo o el dinero. Pero también sabía que si se marchaba ahora, permanecería suspendida entre la existencia y la invisibilidad para siempre. Y estaba agotada de fingir que la invisibilidad era suficiente. Julian se enderezó, la agudeza volvió a sus ojos,
pero sin la distancia anterior. Mañana por la noche, Olivia vendrá a por ti. A partir de entonces, nada será teórico. Rachel asintió, sintiendo un peso en su interior que no era miedo, sino una profunda conciencia de que cada paso adelante tendría ahora todas las consecuencias de la elección. Se levantó, mirando a Julian por última vez antes de darse la vuelta. El colgante rozó su pecho, un recordatorio silencioso del camino que había elegido, y el mundo respondería. A la mañana siguiente, exactamente a las 7, el timbre sonó 3 veces cortas y una larga. Rachel llevaba despierta mucho tiempo, sentada en la penumbra de su pequeña cocina, con las manos alrededor de una taza de café frío. Cuando abrió la puerta, Olivia estaba allí, vestida con una gabardina gris oscuro. Con el rostro inexpresivo, recorrió a Rachel con la mirada, como si midiera su determinación con una sola mirada. ¿Estás lista? Rachel asintió sin hablar. Bajaron al sub negro que esperaba en la calle y nadie habló durante el trayecto de media hora por las tranquilas calles de Chicago al amanecer. El coche se detuvo frente a un edificio sin letrero, solo una estructura de hormigón envuelta en cristal oscuro que no revelaba nada. Olivia pasó una tarjeta magnética y atravesaron 3 niveles de seguridad antes de detenerse en una pequeña sala iluminada por una suave luz empotrada, con una mesa de madera lisa entre 2 sillas y un grueso sobre colocado cuidadosamente en el centro. Rachel se sentó cuando Olivia le indicó. Abrió el sobre y sacó 2 copias idénticas de un contrato. El texto no era largo, pero cada línea era tajante, clara y desprovista de emoción. Sin promesas, sin seducción de estatus, solo cláusulas sobre confidencialidad absoluta, responsabilidad personal y la aceptación de cualquier consecuencia derivada de sus propias acciones. Rachel leyó cada palabra lentamente. Su mano no temblaba, pero su corazón latía cada vez más fuerte con cada frase. Cuando terminó, firmó con un trazo firme. Olivia recogió los papeles y le entregó a Rachel una pequeña caja negra. Dentro había un teléfono delgado sin marca, con una pantalla en blanco y un solo botón de encendido. Esto es para comunicación interna, sin GPS, sin piratería informática, sin números almacenados, sin Internet. Todo contacto comienza por nosotros. Llévalo contigo en todo momento. Rachel levantó el dispositivo, sorprendida por lo ligero que era, aunque transmitía la frialdad del metal recién cortado. Olivia continuó, con voz tranquila y controlada. A partir de hoy comienzas un ciclo de entrenamiento de 6 semanas. Cada día comienza a las 6:00 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Sin teléfono personal, sin redes sociales, sin comunicación con el exterior. Si abandonas a mitad de camino, tu información desaparecerá y abandonarás la ciudad esa misma noche. Rachel no se inmutó. Simplemente asintió con la cabeza como si hubiera esperado cada palabra. Olivia se levantó y abrió la puerta. Un hombre de mediana edad esperaba allí, vestido completamente de negro, con movimientos fluidos como los de un antiguo soldado. No dio su nombre, solo asintió con la cabeza una vez. Ven conmigo. Rachel salió de la habitación, dejando atrás el contrato, el café frío que aún permanecía en sus pensamientos y la vida que había terminado oficialmente. No miró atrás, porque desde el momento en que firmó, todas las salidas detrás de ella se habían cerrado. Solo quedaba un camino, seguir adelante. El primer día de entrenamiento comenzó antes de que saliera el sol. Rachel se despertó con 3 golpes secos que resonaron en la pequeña habitación del sótano que le habían asignado. Sin ventanas, una cama estrecha, una taquilla metálica, luz fluorescente y una cámara fija en lo alto de la esquina. Marcus, como más tarde descubriría que se llamaba, esperaba en el pasillo. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Ella lo siguió por un pasillo alfombrado, atravesó una puerta de acero que se abrió con un código y entró en lo que parecía un complejo militar en miniatura. Paredes de hormigón, suelos acolchados de goma y una serie de escenarios de simulación. Un bar falso, el vestíbulo de un hotel, un ascensor, un baño público. Cada escena construida con inquietante precisión. Cada rincón escondía su propia prueba.
Marcus no le dio ninguna charla ni la preparó para lo que le esperaba. Le lanzó un uniforme de entrenamiento gris y dijo una sola palabra. Empieza. La primera parte era acondicionamiento físico. Corrieron 5 vueltas alrededor de la pista de entrenamiento sin pausas. Luego hicieron flexiones, abdominales, subidas a la cuerda y carreras de obstáculos. Rachel no era débil, pero no estaba preparada para esto. Sus músculos gritaban después de la tercera vuelta. Sus piernas temblaban y el sudor le corría por la espalda. Cada vez que ella reducía el ritmo, Marcus no la reprendía ni la animaba. Simplemente la observaba con esa misma mirada inquisitiva, preguntándole en silencio si realmente quería lo que había aceptado. Ella apretó los dientes y siguió adelante. Después de la prueba física, la llevaron a otra sala donde la esperaban una mesa y una gran pantalla. Archivos, fotografías, diagramas y mensajes codificados se extendían por la mesa. Marcus solo habló una vez. Analiza como un depredador. No leas, ¿entiendes? Durante 3 horas se vio sumergida en un escenario tras otro. Rastrear a una persona a través de una secuencia de fotos de seguridad. Detectar la anomalía en un mapa de cámaras. Detectar emociones falsas en un mensaje escrito. Pensaba que trabajar en un restaurante había agudizado su capacidad de observación, pero ahora comprendía que este mundo exigía un tipo de visión completamente diferente. Tenía que mirar como si su vida dependiera de notar un rincón borroso en un fotograma de video. Le dieron un descanso de 15 minutos al mediodía. Sin sala de descanso, sin silla, solo una pared en la que apoyarse y una botella de agua. Rachel no se quejó. Bebió en silencio y reorganizó sus pensamientos. La tarde la dedicó al entrenamiento de reflejos. Marcus la llevó a una sala con paredes sensibles a sensores. Las luces se encendían y apagaban sin previo aviso. Las alarmas sonaban. Las puertas ocultas se abrían de golpe. Tenía que reaccionar al instante, agacharse, correr, quedarse quieta. Falló repetidamente. A veces tropezaba, a veces reaccionaba tarde, y la alarma roja sonaba en toda la sala. Pero no se rindió. Cada error agudizaba sus instintos. Cuando regresó a la habitación que le habían asignado esa noche, sentía que su cuerpo había sido desmontado y reconstruido de forma deficiente. Sus brazos temblaban por el agotamiento, le ardían las plantas de los pies, pero sus ojos ya no reflejaban confusión. Mostraban una tranquila determinación, el comienzo de la comprensión de que tal vez era más capaz de lo que jamás había creído. Cuando se acostó, el frío colgante tocó su esternón, susurrándole un familiar recordatorio de que ya no estaba fuera de la puerta. Había cruzado el umbral y por muy duro que fuera el camino que tenía por delante, sabía que estaba preparada para aprender a dominarlo. En la 4ª semana de entrenamiento, Rachel entró en la sala de reflejos sin sentir los frenéticos latidos que solían golpear su pecho durante los primeros días. En el momento en que se encendió la luz, el zoom se colocó en posición instintivamente, con la mirada recorriendo las 4 esquinas del techo, un hábito profundamente arraigado en su cuerpo. Cuando sonó la alarma y la puerta de la derecha se abrió de golpe, un maniquí se abalanzó sobre ella. Rachel se agachó, giró el hombro, esquivó el impacto y golpeó el punto débil marcado en rojo en el pecho. Un pitido agudo resonó en el panel de control. Perfecto. Marcus estaba de pie en la esquina de la habitación, con los brazos cruzados, y le hizo un ligero gesto con la cabeza sin elogiarla. Rachel ya no necesitaba elogios. El éxito se había convertido en la nueva norma. No era suerte ni casualidad, sino el resultado del esfuerzo de cada hora dedicada a sudar, tropezar, levantarse de nuevo y dejar que el dolor forjara su fuerza. Recordó su primer día cuando completar 3 vueltas a la pista le parecía un castigo. Ahora sus mañanas comenzaban con 10 vueltas y aún le quedaban fuerzas para completar todo lo que venía después. Ya no se preguntaba, ¿podré hacerlo? Esa pregunta había desaparecido el 5.º día, cuando dejó de mirar el reloj para medir su sufrimiento. La sustituyó otra más aguda. ¿Puedo hacerlo más rápido, con más precisión? En la sala de análisis,
Ya no se sentía abrumada por las docenas de fotos de vigilancia, las imágenes borrosas de las cámaras de seguridad o los mensajes codificados. Ahora sus ojos captaban detalles que otros pasaban por alto. Sus oídos detectaban patrones sospechosos ocultos en la repetición. Sus instintos reaccionaban más rápido que sus pensamientos. Olivia, que de vez en cuando visitaba la sala para supervisar el progreso, se quedó una vez detrás de ella sin que Rachel se diera cuenta. Pero momentos después, cuando Olivia se alejó sin hacer ruido, Rachel giró la cabeza y dijo en voz baja: «Llevas suelas blandas, pero el cuello de tu abrigo roza tu cinturón. Se oye un ligero roce cada vez que te giras». Olivia solo sonrió sin decir nada. Pero Rachel sabía que acababa de superar una prueba tácita. La confianza comenzó a afianzarse en ella, no el orgullo, sino la comprensión fundamentada de cuáles eran sus límites y cómo superarlos poco a poco. En los simulacros ya no era la novata indecisa que reaccionaba tarde y esperaba instrucciones. Se anticipaba, tomaba decisiones y acertaba la mayoría de las veces. Nadie en las instalaciones lo decía en voz alta, pero sus miradas lo decían todo. La desconfianza se había convertido en reconocimiento. La observación se había transformado en respeto. Incluso Marcus, que antes corregía implacablemente cada pequeño error, ahora a veces la dejaba realizar un ejercicio completo sin interferir. Era un reconocimiento sin palabras. Esa noche, tumbada en la estrecha cama metálica a la que se había acostumbrado, Rachel ya no sentía el peso que le oprimía el pecho como en aquellas primeras noches, sino que se quedaba mirando al techo blanco, con la mano apoyada en el collar que llevaba debajo de la camiseta, sintiendo el pulso constante de los latidos de su corazón. Ya no tenía miedo, no porque el mundo se hubiera vuelto menos peligroso, sino porque ella había cambiado. Ahora podía caminar en la oscuridad sin temblar. Podía ver la verdad detrás de los ojos de los demás. Podía predecir el peligro a partir del más mínimo cambio en el aire. Rachel ya no era la camarera callada que se escondía detrás de la puerta de la cocina. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien forjado en el mismo mundo que antes temía, y alguien que ya no daba un paso atrás. La última semana de entrenamiento no comenzó con ejercicios físicos o simulacros de emergencia, sino con una invitación de Olivia para asistir a un cóctel privado en un ático del centro de la ciudad. Era la primera vez que Rachel se enfrentaba al mundo real para el que la estaban preparando. Le dieron un vestido negro sencillo pero perfectamente entallado y un par de zapatos de tacón que le resultaban extraños en comparación con los zapatos de trabajo blandos que solía llevar. Olivia no la acompañó. Dejaron a Rachel frente al edificio, donde un chofer le abrió la puerta sin decir una palabra. La última planta se desplegaba en un espacio impresionantemente elegante, con techos altos, cálida iluminación ámbar y el suave murmullo del jazz que envolvía el aire como terciopelo. Los invitados iban impecablemente vestidos, eran educados y medían cada movimiento. Sin embargo, cada apretón de manos transmitía una fuerza invisible. Rachel sintió como una corriente bajo sus pies. Esto no era una fiesta, era una arena, y todos los presentes conocían las reglas. Rachel se movió exactamente como le habían enseñado, sosteniendo su copa de la manera correcta, dejando que su mirada se posara sin vacilar, ofreciendo una sonrisa que era en parte cortesía y en parte curiosidad. La primera persona que se le acercó fue una mujer mayor con el cabello plateado cuidadosamente recogido, de voz baja y autoritaria. No le dijo su nombre, simplemente le preguntó: «Julian te eligió, ¿verdad?». Rachel asintió con la cabeza. Eso pareció bastarle a la mujer, que se alejó sin decir nada más. Lo que siguió fue una serie de conversaciones breves y educadas, cada una de las cuales ocultaba una sutil prueba tras las tranquilas expresiones de los interlocutores. Le preguntaron su opinión sobre la neutralidad en los negocios, si creía que la lealtad existía en un mundo en el que la información era moneda de cambio, y si tuviera que elegir entre la moralidad y la supervivencia, ¿qué elegiría? Rachel no respondió correctamente. Respondió con sinceridad: «Creo que nadie puede mantener las manos limpias si quiere sobrevivir en un sistema que ha sido sucio desde el principio.
Pero yo elegiría el tipo de suciedad que puedo controlar. Algunos la miraron más tiempo de lo que era educado, como si les sorprendiera que una recién llegada se atreviera a hablar con tanta franqueza. Después de 2 horas, Rachel comprendió que la verdadera prueba no tenía que ver con la elegancia o el encanto. Se trataba de la firmeza. Querían ver si era capaz de mantenerse firme, si se derrumbaba bajo presión, si se acobardaba. No lo hizo. Empezó a comprender el lenguaje silencioso de la sala, la forma en que alguien se humedecía los labios antes de mencionar algo realmente importante, la forma en que los ojos se desviaban cuando se decía una mentira, las alianzas que sugería quién estaba al lado de quién y quién evitaba chocar las copas. Todo era un código y ella estaba aprendiendo rápido. Cuando la velada tocaba a su fin, Julian apareció sin dramatismo, sin ostentación, simplemente entró y el aire cambió a su alrededor. Se acercó a ella con una sola instrucción en voz baja. Ven conmigo. Salieron del ático y bajaron al garaje, donde les esperaba un coche negro. Durante el trayecto de vuelta, Julian dijo, no solo has estado a la altura, has causado impresión. Alguien incluso preguntó si te estaban preparando para un puesto de asesora. Rachel miró por la ventana, observando las luces de la calle parpadear como finas láminas de su antigua vida que se desvanecían detrás de ella. No respondió, pero su mano encontró el collar que descansaba sobre su pecho, recordándole que ya no se movía por miedo. Se movía porque, por primera vez, el camino que tenía por delante le pertenecía. Nadie volvería a mirarla con lástima. No era un peón. Estaba aprendiendo a jugar en el tablero. De pie, sola, en la planta más alta del edificio, contemplando una ciudad que brillaba con una cálida luz dorada, Rachel cruzó los brazos y dejó que el viento frío y cortante del invierno agitara su cabello. Bajo ella, las calles se entrelazaban como venas inquietas, y los faros de los coches parpadeaban como el latido del corazón de un gigante viviente del que ahora formaba parte. De ser una chica tranquila que llevaba bandejas en un restaurante olvidable durante el brutal invierno de Chicago, había entrado en un mundo en el que cada palabra tenía un peso oculto, en el que un apretón de manos podía sostener una vida o acabar con ella. Ese mundo era más frío y más complejo de lo que había imaginado, pero también era donde había aprendido a definirse a sí misma por primera vez. Antes había tenido miedo, miedo de quedarse atrás, de pasar desapercibida, de ser olvidada, de ser un nombre que flotaba por la vida sin dejar huella. Pero ahora comprendía que una vida digna de ser recordada no dependía del lugar en el que uno se encontraba. Dependía de cómo uno se mantenía en pie cuando llegaba la tormenta. Rachel tocó el colgante que descansaba sobre su pecho. Desde el día en que se lo puso, todo había cambiado. No porque le ofreciera protección, sino porque simbolizaba una elección. No la habían obligado a llevar esa vida. Ella había entrado en ella, y con cada paso, aprendió a ver el mundo a través de los ojos de alguien que ya no temía sus sombras. Quizás todos hemos sido una Rachel en algún momento, viviendo tranquilamente a la sombra de otra persona, esperando ser vistos, a la deriva en una vida que no elegimos. Pero la verdadera pregunta es, cuando aparece la oportunidad, ¿nos atrevemos a aprovecharla? Incluso sabiendo que el camino por delante no será fácil, incluso sabiendo que puede que no haya vuelta atrás. La historia de Rachel no trata solo de supervivencia. Es una cuestión de identidad. ¿Quién soy sin que nadie me diga a dónde ir? ¿Quién soy cuando solo yo elijo entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Quién soy en un mundo donde la confianza es un lujo? ¿Y tú? Después de escuchar su historia, ¿alguna vez te has sentido en un umbral como Rachel? ¿Te has enfrentado a un momento en el que has tenido que elegir entre la seguridad y el crecimiento? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Sería un honor para nosotros escuchar lo que te llega desde lo más profundo de tu corazón. Cada historia refleja una parte de la vida y a través de tu propia voz podemos encontrar la conexión que los días ajetreados a menudo nos roban. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta al video, compartirlo con alguien que te importe y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal
para no perderte ninguna de las historias conmovedoras y significativas que te ofrecemos cada día. Gracias por quedarse con nosotros hasta el último momento. Le deseamos buena salud, días tranquilos y una vida llena de luz suave y positiva. Adiós y esperamos verle en el próximo